Muy buenos días. En 5 años de guerra contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa gastó alrededor de 260,000 millones de pesos, supuestamente destinados a garantizar la seguridad y la soberanía nacionales. El monto de este gasto extraordinario para 2013 pues es similar en el presupuesto nacional. Amigos, muy buenos días, estamos en Cambio en el Debate. Hoy tenemos como invitado al licenciado Juan Luis Tovar y precisamente vamos a hablar sobre las consecuencias del impacto del gasto público, del presupuesto nacional. En los últimos años hemos tenido una aportación cada día incrementada por efectos naturales del desarrollo nacional, y los factores que influyen o que debieran influir para poder desarrollarnos en una mejor forma, pues indiscutiblemente que son los que hemos tratado en temas anteriores, que es la investigación tecnológica y la educación. Hoy vamos a ver un análisis. Vamos a hacer unos comentarios acerca del análisis presupuestario y cómo este presupuesto pues va a impactar en el desarrollo, o vamos a continuar con la misma situación que ha prevalecido ya durante cerca de 12, 15 años. Buenos días, Juan Luis. ¿Qué tal, ingeniero? Pues, qué gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos en Cambio nuevamente con este asunto del desarrollo del país, de la proliferación de la gente que cada día incrementa el número de desocupados, desempleados, con recursos económicos enormes que se destinan a la seguridad en forma general, a la Secretaría de Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a investigación y a prevención del delito, etcétera, a la compra de armas. Y esta situación se presupone también que con este presupuesto vamos a tener una inflación de 3.1 y un crecimiento del 3.5. Sin embargo, en estos primeros días todos los precios han incrementado. El precio del petróleo que impacta en la gasolina, en la importación de la gasolina, pues lo está cubriendo la sociedad en lo general. Así que, ¿cómo ves este panorama? ¿Cómo lo analizas tú desde el punto de vista económico? ¿Cuáles son tus perspectivas en este sentido? Mira, muchas gracias, ingeniero. Yo veo una situación. Primero que nada, los presupuestos responden a 3 circunstancias fundamentales. Una de ellas es la armonización entre diferentes posiciones ideológicas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un presupuesto marca claramente la posición que se tiene la posición ideológica con la que se va a gobernar un país. Entonces, después de ver 6 años del gobierno de Calderón, claramente muestra un gobierno de derecha, autoritario, represivo, con el excesivo gasto público ejercido en materia de seguridad. El segundo punto que delimita la importancia de contar con un presupuesto son los límites de los posibles alcances que se tiene como gobierno. ¿Qué es esto? Lo que nos permite determinar con claridad en el periodo de tiempo qué es lo que se puede hacer y qué es con lo que se cuenta para llevar a cabo esos proyectos. Vemos que en este periodo, durante el gobierno de la administración anterior, que prácticamente es la que deja un bosquejo de presupuesto para este ejercicio fiscal de este nuevo presidente, pues los alcances son prácticamente sin prevención, sin evaluación, sin la efectividad que requieren todos los presupuestos posibles. Y el tercer punto a considerarse en la asignación y en el desarrollo y elaboración de un presupuesto es el gasto público y el impacto macroeconómico que tiene la actividad gubernamental
en los municipios, en las regiones, en las industrias. Y entonces aquí hay una contradicción. Nosotros pedimos de manera constante a los norteamericanos, tenemos un doble discurso donde pedimos no la compra, no la venta de armas indiscriminadas a México, pero nosotros somos los que les estamos comprando de manera indirecta cualquier cantidad de armas, equipamiento, vestimentas para armar nuestras policías, nuestro cuerpo. O sea, nosotros no desarrollamos una industria militar, tuvimos que recurrir a industrias de extranjeras para la asignación de estos recursos. Entonces, ¿qué podríamos llegar? Que en la parte particular que usted mencionó de seguridad pública, pues no fueron eficientes, hubo mucha opacidad, creo que fue la crítica que varios actores le hicieron al secretario de Seguridad Pública con una discrecionalidad con la que asignaban, compraban recursos, provisiones y demás. Tuvieron muy poca transparencia. Entonces, ¿qué nos dice? Que los ideales que debe de tener cualquier presupuesto, por lo menos ellos no lo cumplieron. Pero adicional a esto, hay datos que comentábamos previo al entrar al aire, que son muy reveladores y para mí me parecen muy preocupantes, como el hecho de que el INEGI plantea que cada 6 mexicanos de 10 se encuentran en la informalidad. Eso para mí me parece muy preocupante. Y este presupuesto de egresos que cuenta la Federación y que va a ser lo que va a prevalecer todo este año, todo este ejercicio fiscal, no se ve un aumento o una reducción en el desempleo que va a existir. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como nación? Me queda claro que tampoco los que llegaron ahorita son los responsables en todos los términos de este presupuesto, pero es muy grave todo lo que puede pasar. Sí, nosotros tenemos un presupuesto en educación que no sé cuántos cientos de miles de millones de pesos, 20 mil millones de pesos. Y un gasto que va un presupuesto que va a la compra de armas, al fortalecimiento de las Secretaría de la Defensa, de la Marina, y a la compra de equipo bélico. Se han comprado en estos últimos años, se ha gastado miles de millones de dólares en la compra de equipo, de armamento, de pólvora, de armas, que nos demuestran que el gobierno está preparándose cada día más para una guerra, para aniquilar o buscar aniquilar al enemigo, en este caso al crimen organizado. Efectivamente, si lo vemos desde el punto de vista militar, bueno, pues la función de las secretarías de Marina y de Defensa es precisamente garantizar la estabilidad del país, pero esa estabilidad no la vamos a garantizar con la compra de más elementos, de más armas, de más fortalecimiento a la policía, porque la guerra no la vamos a acabar así. Es decir, estamos diezmando a la población, ¿no? Hay muertos, continuamos con la suma de muertos diarios. Y por otra parte, donde debe de impulsarse, donde debe de aplicarse mayores recursos, precisamente para que toda esta gente que está involucrada en el crimen organizado pudiera tener una opción de trabajo, pues no estamos viéndolo. No hay una respuesta, cuando menos no nos da confianza que el desarrollo del país vaya a cambiar definitivamente. Así es, ahorita es lamentable ver que la Secretaría de Educación ejercerá a lo largo del siguiente ejercicio fiscal, 260 mil millones de pesos, 20,490 millones de pesos más, pero toda la seguridad pública en su conjunto, Marina, el Ejército y Fuerza Aérea, Gobernación, CISEN, todos los cuerpos de seguridad de este país ejercerán 7 tantos más. Sí, es decir,
esta es la controversia que nosotros desde mi punto de vista tenemos. Es decir, nosotros estamos incrementando 7 veces más el gasto militar y estamos incrementando el gasto en educación pues, en un porcentaje más pequeño. Es decir, ciertamente se habla de que ese bonche enorme de recursos que van a la educación no están plenamente utilizados. Es decir, es un ejercicio, es un gasto que no tiene una eficiencia que debieran tener por muchos aspectos. Primero, por que el salario o la vida nacional ha incrementado y consecuentemente el salario ha quedado reducido, por lo cual los propios maestros, de una reacción natural, pues están exigiendo un equilibrio entre su salario, entre la inflación y la depredación de lo que ha llegado a ser precisamente su sustento, ¿no? Es decir, la economía que los sustenta. Entonces, ellos exigen más, hay problemas en el magisterio por esta situación, hay paros, hay ineficiencia en la enseñanza, y en consecuencia, pues, tenemos un país que continúa atrasado en esta materia. Y por otro lado, nosotros tenemos una impreparación de la fuerza pública, están agarrando a jóvenes preparatorianos para inclusive fue un escándalo nacional el hecho de que en el sexenio anterior el propio gobierno haya estado llegando a las escuelas preparatorias para reclutar a los jóvenes preparatorianos, ¿no? Entonces, en este tipo de aberración, pues seguramente que las cosas no van a mejorar en el país. Mayor presupuesto en armamento, en defensa, en utilizarlo para perseguir el crimen organizado y un decremento visto en ese sentido, midiéndolo en comparación con el incremento que se ha dado a la seguridad en educación, pues entonces seguimos en la misma encrucijada que no, desde mi punto de vista, no vamos a poder o no se va a poder resolver en el país. Aquí tenemos un problema que es fuerte a nivel nacional y en todas las áreas, pero que fue muy notorio en la parte de seguridad pública, fue en la efectividad del ejercicio de los recursos. No fueron efectivos en un primer momento porque no disminuyó la delincuencia. Migraba a ciertos lugares dependiendo la problemática que se originaba en algún lugar, como el caso donde se llevó a cabo la primer gran operativo en combate a la delincuencia organizada fue Michoacán, pero luego migraron hacia otros estados como Nuevo León, Tamaulipas y demás, que ya todos lo conocemos. Entonces no fue eficiente la parte de los recursos. Tampoco fue eficiente la asignación, porque posiblemente se tenía que haber destinado los recursos a la inteligencia, a la prevención, a la educación, a generar programas. Yo no quiero pensar que de carácter asistencialista, pero sí programas de carácter productivo, que le pudiera generar a las personas herramientas para poder salir adelante de las situaciones económicas tan desfavorables que en el sexenio de Felipe Calderón se incrementaron en un promedio de 12 a 13 millones el número de pobres. Entonces no hubo un combate de lleno a la pobreza que generó y abasteció a estos grupos delincuenciales, pero además el tercero y que ha sido muy grave, la transparencia en los recursos, tampoco los ejecutaron con transparencia. Entonces, todas las primicias o todas las condiciones que debe de tener un presupuesto democrático, participativo, en una nación como la nuestra, no se cumplen en ninguna de sus partes. Entonces, México llegó a ser el último lugar de la OCDE en transparencia, en un gobierno que se daba muchos golpes de pecho de ser muy moralinos, pero por el otro lado eran muy buenos para agarrar los dineros a puños, ¿no? Aquí en el país está pasando una situación muy particular. No tenemos un desarrollo,
tenemos una planificación que pudiera ser mucho mejor, pero hay algo fundamental desde mi perspectiva que se tiene que hacer y que no se ha hecho. Es decir, nosotros tendríamos o deberíamos tener un gobierno en forma genérica que fuese, que tuviera una divisa, que fuera la honestidad. Es decir, la honestidad y desde luego la conciencia de que efectivamente para poder gobernar tiene uno que hacerlo con el ejemplo. Creo que sería muy importante, desde luego es ingenuo de mi parte pensar que lo vayan a hacer, pero sería fundamental que los gobiernos en forma genérica pudieran dejar con mucha claridad cuáles son sus salarios, sus actividades y sus salarios. Yo creo que una reducción considerable en un porcentaje de los salarios de todos los funcionarios impactaría en la imagen nacional de ese partido y pudiéramos avanzar más rápidamente. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Bien, pues ya está integrado con nosotros el licenciado Lomelí, Santiago Lomelí. Y bien, Santiago, pues estábamos tratando el asunto del comportamiento de la conducta de los gobernantes en forma genérica. Nosotros creemos que si la sociedad en forma general pudiéramos ver conductas de los gobernantes realmente serias como para impulsar la credibilidad en la sociedad, la disminución, que es muy difícil que se haga, ¿no? La disminución considerable de sus salarios, eso llamaría la atención y comenzaría la gente a pensar que efectivamente los gobernantes están preocupados por el destino del país. Es muy difícil que esto se haga. Una de las encrucijadas que tiene la Administración Nacional es el enorme endeudamiento que se tiene, tanto en municipios como gobiernos del Estado, que están en quiebra prácticamente, en municipios y gobiernos del Estado, y que de la Federación no hay una respuesta positiva. Es decir, hay un problema serio, no se puede hacer nada en los municipios por la carga de la deuda externa que tienen, y en consecuencia, bueno, pues están semiparalizados y están en espera de que un milagro llegue a salvarlos. Estas características económicas que prevalecen en el país, pues nos impiden un desarrollo. Como decíamos hace un momento, la comparación entre lo que se incrementó el presupuesto a seguridad y a defensa y a compra de armamento, etcétera, a investigación científica para el combate al crimen organizado, pues no va comparado con los incrementos que se dan a la investigación científica para el desarrollo tecnológico, ni tampoco van a la educación realmente, ¿no? Es decir, tenemos una educación muy limitada, recursos enormes que se desperdician porque los maestros no tienen en una exigencia real de rescate de sus propios intereses, pues han complicado más la situación. Así que, ¿cuál sería tu perspectiva de vista en este sentido del endeudamiento del presupuesto nacional sobre la seguridad y sobre la educación y la falta de recursos para municipios en forma general? Bueno, yo creo que has tocado de inicio un problema nodal, un problema que va muy de fondo en términos de ver explícitamente cuál es ese marco ético-político en el que deben de ser manejados los funcionarios públicos de cualquier nivel, desde el más ponderado hasta el más modesto de los niveles de los funcionarios públicos. Y efectivamente ahí nos pone en una encrucijada porque estamos sujetos a los vaivenes de la política y de cómo los funcionarios se van incorporando en las diferentes administraciones con diferentes visiones del desarrollo y de la formación de
de los cuadros para hacer gobierno. Y para hacer gobierno significa que no puedes actuar de una manera en la que desprecies la posibilidad de experiencias que han tenido los gobiernos pasados. Esto es, creo que todos los gobiernos han tenido aciertos y desaciertos. Y las cosas de acierto, cuando cambian los gobiernos, muchas veces se desestiman, no se recuperan para ir generando una cultura política, una cultura administrativa, una cultura que nos permita, sí, darle ese contenido de más moralidad, vamos a llamarlo, yo le llamo marco ético político, sí, a estos funcionarios. De ahí que esas visiones no compartidas con la sociedad, sí, te generan un distanciamiento muy importante, porque seguimos actuando con una forma de gobierno en la que es vertical la decisión. La decisión se decide y baja hasta donde debe de bajar, pero sin consultar a nadie. Esto te va alejando de la sociedad. Cuando te aleja de la sociedad, las situaciones se vuelven más delicadas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hay participación, no hay espacios de intervención de la sociedad en los problemas que le atañen a la propia sociedad, y eso te implica un desajuste. Sí, es volver a la historia y recordar pasajes en donde los presidentes de la República hacen un llamamiento a la población a fortalecer la propia administración con actitudes que realmente observa uno que son positivas, pues no se han dado en los últimos años. Hubo ahorita hay un intento del gobierno federal de reducción de los cuadros, superiores, de reducción del 5%. O sea, estamos hablando de secretarios, subsecretarios y directores generales. Me parece pues una medida muy pobre. 5%, sí, porque tiene una disparidad de sueldos. Hay quien gana 220,000 y hay quien cobra el menos del director general, debe estar cobrando 120. Tiene una disparidad y sí son sueldos bastante onerosos, ¿no? Y el congelamiento de plazas, que ellos estiman que con eso van a generar un ahorro para este ejercicio fiscal de 2,000 millones de pesos. Y las nuevas generaciones que vienen a engrosar las filas de desempleados, es decir, hay un congelamiento de plazas y la gente que sigue creciendo, sigue teniendo ya necesidad de trabajar, no hay chamba. Entonces, a mí me parece que se debe de hacer otras cosas, es decir, una reducción considerable en salarios y prestaciones del medio hacia arriba, es decir, en forma proporcional, es decir, un medio nacional, del medio hacia arriba, pueden tomarse medidas más drásticas para eso, porque menos les va a afectar, es decir, ya uno tiene cumplidas prácticamente todas sus necesidades y tiene un sobrante, es decir, en una situación de necesidad genérica, pues se tienen que hacer esfuerzos serios. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además hay un principio que no lo podemos nosotros soslayar, ¿sí? El traje debe ser a la medida de la administración con el gobierno. Debe ser a la medida. Y hablo de todos los gobiernos. Sí, estamos hablando de todos. De los tres poderes. Juan Luis, te comento esto para abonar un poco lo que tú mencionas sobre esta medida, si es del 5%. El problema no es eso, se vuelve relativo. Sí, claro. Porque si vemos cuánto creció la administración cuando la deja Zedillo, se le entrega a Fox y Fox se le entrega a Calderón, entonces nos damos cuenta que creció exponencialmente una administración y ahorita casi bajarle un 30% bajarle el 5% es ridículo, pues. O sea, estamos excedidos, no traemos el traje a la medida. Todavía tenemos un traje demasiado grande. Es más, tan demasiado grande y tan mal cosido, ¿sí? Que no sabemos cuáles son nuestras verdaderas áreas prioritarias. Ejemplo, si nosotros pensamos que era la seguridad pública como país, porque así nos la vendieron saber, ¿sí? Claro. Y no la vendieron. Y se olvidaron las otras áreas, las áreas del desarrollo, las del verdadero desarrollo,
¿sí? Las que incluso darían mejor resultado que lo hemos insistido, que la investigación científica, que no se ha hecho. Es decir, tenemos otra vez menos del 0.4% del PIB para investigación y tenemos incrementos en educación que no corresponden a la realidad. Es decir, tenemos que bajar los gastos en el presupuesto global en defensa, en seguridad nacional, en combate al narcocrimen, en investigación, en inteligencia, en esa materia, rebasa considerablemente es decir, rebasa los límites de lo aceptable, ¿no? De lo rebasa, vaya. No, son recursos que van a quemarse en castillitos, es decir, es pólvora que se va a quemar. Uh-huh. La caída de un helicóptero que te cuesta $10 millones por el crimen organizado, la compra de aviones para vigilancia, etcétera, ¿no? Los drones que tienen ahí, es una investigación que estamos pagando, es una investigación científica que pagamos. Pero que además nos venden los aparatitos y no significa nada para nosotros. Es decir, yo insisto en que quiero señalar que tengo yo el beneficio de la duda con la actual administración, porque empieza a haber cosas que hace mucho que no se veían. El despachar en la presidencia de la República es una de ellas, ¿no? Es darle la representatividad que realmente tiene, el hecho de estar haciendo pactos políticos que habrá que esperar a ver qué resultados tienen y otra serie de medidas de lo que acaba de pasar precisamente con la gente lastimada por los crímenes que los recibieron en Palacio Nacional, bueno, en Los Pinos y en Chapultepec, y ahí hubo pancartas, lo que no se veía. Yo creo que son indicios que nos dan cierta esperanza, ¿no? Pero que no terminan de desembocar. Nos quedan 4 minutos sobre este tema. A ver. Bueno, yo creo que este tema debe de seguir siendo analizado en todas sus dimensiones, en todas sus líneas, porque realmente estamos hablando de nuestro país y de lo lastimado que está nuestro país. Debemos de considerar que nuestro país está lastimado, y quien lo ha lastimado somos nosotros, los que de alguna u otra manera hemos estado al frente de cargos públicos y que no hemos sabido cumplir cabalmente con las expectativas de la sociedad, y no es porque no tengamos capacidad. Creo que el sistema político hace que no se junte la sociedad con el gobierno. Y mira, curioso, el gobierno es el representante de la sociedad, pero no se junta con su representado, no, y además, ¿sí? Y lo ignora y lo manipula, ¿sí? Y lo lleva a lo siguiente para terminar, ¿sí? Simple y sencillamente, de una manera objetiva, el resultado para México es negativo. Sí. Lo subjetivo, podemos nosotros decir que no se dieron las condiciones, que no, lo que tú quieras. Pero lo que siente la gente es que no hay avance. Que hay más problemas. Hay retroceso. Pero no fue desfavorable la obtención de recursos en el sexenio de Felipe Calderón. Se dieron los incrementos más grandes que se ha dado en la historia en petróleo. Pero se los llevaron. Es decir, yo comentábamos los recursos no fue el problema, fue la eficiencia con la que operaron los recursos. Fue la calidad moral de los servidores y de los funcionarios que ejercieron. Del robo que se hace de la sustracción de los recursos, de la falta de transparencia, que se lo llevan los funcionarios, y de esos ejemplos hay miles en todas partes, en los más pobres municipios y en las esferas del alto. Yo veo que es necesario, abonando a los comentarios que ustedes hicieron, que exista una profesionalización de los servidores públicos que tengan experiencia, pero que sobre todo con su trabajo prueben que sí son eficientes en el manejo de los recursos. Yo creo que antes de eso, es bueno, pero yo creo que antes de eso habrá que concientizarlos desde la educación, con la enseñanza de la filosofía y todo lo que esto significa. Sí, una educación más humanista. Porque de otra manera, bueno, pues estamos perdiendo
tenemos funcionarios muy capaces, eficientes, etcétera, pero muy deshonestos. Y entonces no seguimos igual, es decir, no hay el rendimiento de los recursos económicos, no va al servicio del desarrollo del país, sino al desarrollo económico de los personajes que y esto tiene que cambiar, y va a cambiar en el momento en que haya la decisión de hacer participar a la sociedad con el gobierno. No puedes tener, ¿sí?, dos entes que deben de estar juntos, separados. Ese distanciamiento entre uno y otro, ¿sí?, inhibe cualquier posibilidad certera que hubiera para administrar y aprovechar los recursos. Si la sociedad participara en algún nivel de intervención con el gobierno, se acabaría en buena medida la corrupción. Una situación que nos tiene bocabajeados. Pero claro, la corrupción, hablamos de muchos miles de millones de pesos, muchos miles de millones de dólares. Y que bueno, seguirán siendo temas de mucho análisis. Y donde están involucrados todos los actores económicos, políticos, empresariales, religiosos de este país. Llamados poderes fácticos. Así que, pues, agradecemos la atención al auditorio por escucharnos y vernos. Y seguiremos con estos temas que son de interés nacional, ya no locales. Necesitamos gobiernos mejores, pero ciudadanos también que seamos más exigentes y que con nuestra conducta respaldemos las exigencias que nosotros podamos tener hacia los gobernantes. Así es. Pues muchas muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Luis.